Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos en una presentación de un Dragon My Life sobre el sistema endocrino. Audio Jungle. Primero que todo, tenemos que saber qué es el sistema endocrino. El sistema endocrino es la colección de glándulas que producen hormonas que regulan el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, la función de los tejidos, la función sexual, la reproducción, el sueño y el estado de ánimo, entre otras cosas. Pero se nos agregan dos nuevos conceptos, glándulas y hormonas. Veamos estos dos detalladamente. Partamos con las glándulas. Una glándula es un órgano del cuerpo que tiene la función de sintetizar sustancias para secretarlas. La liberación de estas sustancias puede ser en el torrente sanguíneo, como las hormonas, o en el interior de una cavidad corporal o en la superficie exterior. Existen tres tipos de glándulas: glándulas endocrinas, glándulas exocrinas y glándulas mixtas. A continuación, te las mostramos detalladamente. Glándulas endocrinas. Características. Las glándulas endocrinas se caracterizan por haber perdido su unión con el epitelio que las originó, por lo cual están desprovistas de conductos excretores y la secreción la vierten directamente a la corriente sanguínea o linfática. Suelen estar constituidas por un grupo de células que se disponen en forma de acúmulos, cordones y folículos, incluidos en un tejido de sostén integrado por fibras reticulares finas y asociadas con una red sinusoidal o capilar. Ejemplos: hipófisis, conocida también como la glándula pituitaria, se encuentra en el interior del cráneo y del cerebro. Hipotálamo, también ubicada en el cerebro, como la hipófisis, controla normalmente el sueño y el hambre. Glándulas exocrinas. Características. La glándula exocrina termina en el exterior del cuerpo. Las secreciones endocrinas entran en el torrente sanguíneo. Las glándulas exocrinas secretan sus sustancias a través de un sistema ductal. La mayoría de las glándulas en el cuerpo son de tipo exocrino. Ejemplos: glándulas sudoríparas, glándulas lacrimales y glándulas salivales. En ella se produce la saliva, sustancia encargada de iniciar el proceso digestivo, humedeciendo los alimentos y recubriéndolos de enzimas y células defensivas, que facilita la labor del estómago. Actúa además como una primera barrera de defensa para la mucosa bucal. Glándulas mixtas. Características. Las glándulas mixtas son aquellas que producen sustancias que son vertidas en órganos como el intestino y el estómago, y además producen hormonas que son vertidas directamente en la sangre. Las glándulas mixtas producen tanto secreción exocrina como endocrina. Ejemplos: páncreas y las glándulas sexuales, testículos y ovarios. El páncreas produce jugos pancreáticos digestivos, exocrina e insulina, endocrina. Las gónadas, testículos y ovarios son glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos y en su secreción interna producen hormonas que ejercen su acción en los órganos que intervienen en la función reproductora. Cada gónada produce las hormonas propias de su sexo, pero también una pequeña cantidad de las del sexo contrario. El control se ejerce desde la hipófisis. Ahora nos concentramos en las hormonas. Que son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, crecimiento y desarrollo,
reproducción. Además, afectan al estado de ánimo y al apetito sexual. Algunas de las hormonas más importantes son la insulina, las hormonas tiroideas, el cortisol, la hormona del crecimiento y la prolactina, entre otras. Audio Jungle. Ahora, a continuación, te mostraremos cuáles son los tipos de hormonas que existen. 1. Por proximidad de su sitio de síntesis a su sitio de acción, dependiendo si se hacen su efecto en las mismas células que las sintetizaron o sobre células contiguas. Las hormonas pueden ser hormonas autocrinas o hormonas paracrinas. Audio Jungle. 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 2. Según su composición química, existen diferentes tipos de hormonas. Audio Jungle. Hormonas peptídicas. Estas hormonas están compuestas por cadenas de aminoácidos, polipéptidos u oligopéptidos. La gran mayoría de este tipo de hormonas no logran traspasar la membrana plasmática propia de las células dianas. Derivadas de aminoácidos. Estas hormonas emanan de distintos aminoácidos como el triptófano o la tirosina, por ejemplo, la adrenalina. Audio Jungle. Hormonas lipídicas. Este tipo de hormonas son eicosanoides o esteroides, a diferencia de las anteriores. Si consiguen atravesar las membranas plasmáticas, las prostaglandinas, el cortisol y la testosterona son algunos ejemplos. Audio Jungle. Audio Jungle. 3. Según su naturaleza. Dependiendo de esta clase de sustancias producidas por el cuerpo a través de su naturaleza, existen los siguientes tipos de hormonas. Hormonas esteroideas. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
hormonas proteicas, derivados fenólicos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 4. Según su solubilidad en el medio acuoso. Existen dos tipos de hormonas según su solubilidad en el medio acuoso. Hormonas hidrofílicas, hidrosolubles. Estas hormonas son solubles en el medio acuoso, puesto que el tejido diana tiene una membrana con características lipídicas. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hormonas lipofílicas. Estas hormonas no son solubles en agua, pero sí son solubles en lípidos. A diferencia de las anteriores, estas sí que pueden atravesar la membrana. Audio Jungle. 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 Las hormonas son sustancias químicas que actúan a bajas concentraciones y se encargan de regular diferentes procesos en los organismos. Revisten características distintivas según se trate de hormonas vegetales o de hormonas animales. Regulación fitohormonal. Las hormonas vegetales o fitohormonas son sustancias químicas que se producen en células o tejidos y actúan a bajas concentraciones en el lugar donde se producen. Las hormonas vegetales no son específicas, por lo que se pueden estimular o inhibir diferentes procesos fisiológicos en las plantas. Regulación hormonal en animales. En los animales existe un sistema especializado en la regulación, el sistema endocrino, el cual está constituido por conjunto de glándulas de secreción interna que producen hormonas que son vertidas a la sangre. Hormona animal
Son sustancias químicas que se producen en las glándulas de origen epitelial que ejerce su acción a determinadas concentraciones. Son específicas y actúan distintas del lugar donde son producidas, como por ejemplo sobre células, tejidos u órganos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Cómo se desencadena la reacción dentro de las células? Cada hormona es el centro de un sistema de regulación hormonal muy complejo. Las hormonas se sintetizan a partir de precursores y frecuentemente se almacenan en células glandulares especializadas antes de ser liberadas al torrente sanguíneo. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ahora surge una duda. ¿Cómo se comunican las células? Entre las células del cuerpo existen diferentes tipos de comunicación. Las células transmisoras liberan mensajeros químicos a través de sus membranas plasmáticas. Luego, estos mensajeros pasan a las células receptoras y alteran su fisiología uniéndose a los receptores. Proteínas especializadas localizadas ya sea en la superficie o en el interior de las células receptoras. Esto nos ayuda a mantener el equilibrio interno del organismo, Audio Jungle. llamado también homeostasis. Cuando un mensajero se une a un receptor, la célula receptora responde de la manera determinada por el mensaje, el receptor y el tipo de célula. Estas respuestas pueden ser tan variadas como la contracción de un músculo, la secreción de leche en las mujeres que lactan y el transporte activo de la sal por parte de las células en el riñón. Audio Jungle. Audio Jungle. Ahora conoceremos los órganos del sistema endocrino. De arriba hacia abajo en el cuerpo humano tenemos glándula pineal, hipófisis, tiroides, timo, glándulas suprarrenales o adrenales, páncreas, gónadas, como los ovarios y los testículos. Audio Jungle. Ahora conoceremos las funciones de los órganos del sistema endocrino. Audio Glándula pineal. Una de las principales funciones de la glándula pineal es que se encarga de liberar la hormona conocida como la melatonina. Además tiene propiedades fotosensibles, utiliza la luz solar para inducir variaciones anímicas, por lo que es fundamental en la regulación de nuestros biorritmos. Hipófisis. La hipófisis tiene dos partes, lóbulo anterior o adenohipófisis y lóbulo posterior o neurohipófisis. Cada una fabrica unas hormonas distintas y tiene por lo tanto funciones diferentes. Lóbulo anterior o adenohipófisis fabrica las siguientes hormonas: GH, somatotropina u hormona del crecimiento; FSH, hormona folículo estimulante; y LH, hormona luteizante; ACTH, corticotropina u hormona estimulante de la corteza suprarrenal; PRL, prolactina; TSH, tirotropina u hormona estimulante del tiroides;
Lóbulo posterior o neurohipófisis fabrica las siguientes hormonas: ADH, hormona antidiurética o vasopresina. Oxitocina, estimula las contracciones del parto de las paredes uterinas y acelera por lo tanto el trabajo del parto. Hipotálamo. El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en la regulación de los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre y la sed. Entre los procesos que se encarga de regular el hipotálamo se encuentran los niveles de sueño y el ciclo circadiano, la excitación sexual y la conducta asociada a ella. Tiroides. La tiroides participa en la producción de hormonas, especialmente tiroxina, T4 y triiodotironina, T3. También puede producir T4 inversa. Estas hormonas regulan el metabolismo general del organismo y equilibran el crecimiento y grado de funcionalidad de otros sistemas del cuerpo. Timo. La glándula timo es el órgano principal del sistema linfático, situado en la región superior del pecho. La función principal de esta glándula es promover el desarrollo de las células específicas del sistema inmune llamadas linfocitos. Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se componen de dos partes, la corteza y la médula, que producen hormonas, mensajeros químicos que regulan las funciones del cuerpo. La médula o parte interior de las glándulas suprarrenales produce la hormona norepinefrina y la epinefrina, que regula la respuesta de pelear o correr del cuerpo, es decir, la reacción del mismo ante eventos estresantes. La corteza o parte externa de las glándulas suprarrenales producen varias hormonas que afectan la presión arterial y los niveles de azúcar, el crecimiento y algunas características sexuales. Páncreas. El páncreas realiza dos funciones básicas, una exocrina y otra endocrina. Función exocrina. Segrega enzimas digestivas que pasan al intestino delgado, es decir, segrega jugo pancreático que luego es volcado a la segunda porción del duodeno. Regula el metabolismo de las grasas. Función endocrina. Produce y segrega hormonas importantes, la insulina. Disminuye los niveles de glucosa sanguínea y el glucagón. Eleva los niveles de glucosa en la sangre. Gónadas. Ovarios. Los ovarios son los órganos femeninos de la reproducción o gónadas. Son estructuras pares con forma de almendras situadas a ambos lados del útero. Los folículos ováricos producen óvulos o huevos y también segregan un grupo de hormonas denominadas estrógenos, necesarias para el desarrollo de los órganos reproductores y de las características sexuales secundarias. Testículos. Los gónadas masculinas o testículos son cuerpos ovoides pares que se encuentran suspendidos en el escroto. Las células de Leydig de los testículos producen una o más hormonas masculinas denominadas andrógenos. La más importante es la testosterona, que estimula el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Anteriormente mencionamos al hipotálamo y la hipófisis, pero ahora los abordaremos más profundamente. Hipotálamo. El hipotálamo es una glándula hormonal del volumen de un guisante situado en el centro del cerebro, que controla y regula cada glándula a la vez. Las funciones principales del hipotálamo son regular los niveles de energía, los ciclos del sueño, la temperatura, la presión sanguínea, la función muscular, el sistema inmunitario, el comportamiento sexual, el hambre, etc. Hipófisis. La hipófisis, glándula pituitaria, es una glándula del tamaño de un guisante que se aloja en el interior de una estructura, o sea, denominada silla turca, en la base del cerebro. La silla turca protege la hipófisis, pero deja muy poco espacio para su expansión. La hipófisis, glándula pituitaria, consta de dos partes definidas: lóbulo frontal anterior, que representa el 80% del peso de la glándula, lóbulo dorsal posterior. Ambos lóbulos se conectan con el hipotálamo a través de un tallo que contiene vasos sanguíneos y proyecciones de las células nerviosas, fibras nerviosas o axones. El hipotálamo controla el lóbulo anterior mediante la liberación de hormonas a través de los vasos sanguíneos de conexión. A su vez, controla el lóbulo posterior mediante impulsos nerviosos.
Hemos visto que los conceptos de sistema nervioso y sistema endocrino se repiten y relacionan constantemente, pero ¿qué tan relacionados están? Veamos. Audio Jungle. Relación. Son sistemas de regulación. El sistema endocrino interviene con el sistema nervioso en la regulación de actividades. Actúan en la integración neuroendocrina. Los órganos especializados son las glándulas endocrinas, producen hormonas. Uno depende del otro. Audio Jungle. Audio Jungle. Y para cerrar este video, les presentaremos un trastorno hormonal, en este caso el hipertiroidismo. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Qué es el hipertiroidismo? La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el centro del cuello que se encuentra debajo de la laringe y por encima del esternón. Produce dos hormonas, la T3 y la T4, la que regula la forma en que el cuerpo utiliza y almacena energía, metabolismo. A su vez, la producción de T3 y T4 por las tiroides está regulada por los niveles de TSH, Thyroid Stimulating Hormone, producida por la glándula hipófisis. Audio Jungle. Causas del hipertiroidismo. Enfermedad de base 2 graves. Es la causa más común de hipertiroidismo. En ella el sistema inmune produce un anticuerpo, TRAP o Thyroid Receptor Antibody, que estimula la tiroides para que produzca exceso de hormona tiroidea. Síntomas del hipertiroidismo. La mayoría de las personas con hipertiroidismo presentan uno o más de los siguientes síntomas: ansiedad, irritabilidad, dificultad para dormir. Debilidad, en particular de los brazos y muslos, lo cual les dificulta levantar objetos pesados, subir escalera o levantarse de una silla. Temblor de manos, transpirar más de lo normal, dificultad para tolerar el calor. Fármacos antitiroideos, como tratamiento a corto plazo, de 4 a 8 semanas para disminuir rápidamente los síntomas y luego recibir tratamiento con yodo radioactivo o cirugía. Cirugía. La extirpación quirúrgica de las tiroides es una cura permanente del hipertiroidismo. Sin embargo, este método se utiliza pocas veces debido a los riesgos asociados. Daño a los nervios encargados del funcionamiento de las cuerdas vocales y de las glándulas paratiroides. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.